2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Saludos, estimados estudiantes. En esta oportunidad nos encontramos en una nueva clase de la asignatura de Comunicación, Lenguaje y Literatura. Mi persona, Ruth Catherine Rivas Mariscal, les va a explicar lo que es el contenido de el género narrativo y específicamente la novela. Así que empecemos. Empecemos con nuestro contenido. Iniciamos con la lectura de esta novela que es Juan de la Rosa, autor Nathaniel Aguirre. Esta es una novela histórica y vamos a iniciar dando lectura a algunos párrafos del primer capítulo. Capítulo 1. Primeros recuerdos de mi infancia. Rosita, la linda encajera, cuya memoria conservan todavía algunos ancianos de la villa de Oropesa, que admiraron su peregrina hermosura, la bondad de su carácter y las primorosas labores de sus manos, fue el ángel tutelar de mi dichosa infancia. Su cariño, su ternura y solicitud maternal eran sin límites para conmigo, y yo le daba siempre con gozo y verdadero orgullo el dulce nombre de madre. Pero ella me llamó solamente el niño, menos 2 o 3 veces en las que la palabra hijo se le escapó como un grito irresistible de la naturaleza que parecía desgarrar de un modo muy cruel sus entrañas. Vivíamos solos en un cuarto o tienda del confín del barrio de los ricos. Las paredes pintadas de tierra amarilla estaban decoradas de estampas groseramente iluminadas. En la pared fronteriza, a la puerta, como en sitio de preferencia, había además un cuadro al óleo de la divina pastora, sentada con mano azul, entre 2 cándidas ovejas, con el niño Jesús en las rodillas. Rosita, no creo que me engañen mis recuerdos, ni que mi ternura le preste ahora en mi imaginación encantos que no tenía. Era una joven criolla, tan bella como una perfecta andaluza, con larga, abundante y rizada cabellera, ojos rasgados, brillantes como luceros, facciones muy regulares, menos la nariz, un tanto arremangada, boca de flor de granado, dientes blanquísimos, menudos, apretados, como solo pueden tenerlos las mujeres indias, de cuya sangre debían correr algunas gotas en sus venas. Manos y pies de hada, talle airoso y gentil, que, sin el recato que observaba en todos sus movimientos y la hacía presentarse un poco encogida, le hubiera enviado la mujer más presumida, esbelta y salerosa de la península. Su voz, que tomaba fácilmente todas las inflexiones de la pasión, era de ordinario dulce y armoniosa como un arrullo. Había recibido, en fin, la educación más esmerada que podía alcanzarse en aquel tiempo. Me parece que la veo y la oigo ahora mismo, con embeleso, como acostumbraba al despertarme de mi tranquilo sueño. Estos son los primeros párrafos de la novela Juan de la Rosa. Analicemos entonces, tomando como ejemplo el contenido de la novela. Empecemos. Vamos a iniciar viendo cuál es el origen de la palabra novela. Esta proviene del vocablo italiano novela, que a la vez proviene del latín nova, que significa nuevo. También decimos que novela proviene de la palabra novel, que significa noticia, historia, cuento. Con esos elementos vamos a desarrollar la definición de novela. La novela es un texto narrativo escrito en prosa de ficción con una extensión amplia. ¿Qué significa esto? Narrativo, porque nos va a contar historias, hechos, sucesos, acontecimientos de diferentes personajes.
Una novela está escrita en prosa. Si bien en sus inicios la novela fue escrita en verso, se optó por su desarrollo en prosa. ¿Qué es la prosa? La prosa es la forma habitual, la forma normal que tenemos para expresarnos, sin que esté sometida a reglas de rima ni métrica. Una novela nos relata acontecimientos, sucesos de ficción como también reales. ¿Qué significa ficticios o de ficción? Acontecimientos, sucesos que el autor va creando a partir de su creatividad, a partir de su imaginación. Sucesos fuera de la realidad. Una novela es una narración extensa, a diferencia del cuento, que es una narración breve. Ahora, cuando utilizamos la palabra extensa, ¿cómo podemos medir si una novela es extensa o no? Vamos a considerar la cantidad de palabras y no así la cantidad de páginas, porque la cantidad de páginas puede variar dependiendo del tamaño, el tipo de letra que el autor emplea en estas novelas. En cambio, una novela se mide a partir del número de palabras. Es así que un microrrelato va a tener hasta 200 palabras. Un relato va a tener desde 2.000 hasta 10.000 palabras. Una novela corta oscila entre 7.000 a 40.000 palabras. En cambio, la novela como tal va a tener un intervalo entre 45.000 a 200.000 palabras. Claro que hay novelas que exceden las 200.000 palabras, pero en promedio giran entre las 80.000 palabras. Vamos a analizar ahora las características de la novela. Una novela presenta ciertas características que hacen que un texto escrito o un texto narrativo sea una novela. La primera es que una novela tiene que tener una estructura. De manera simple y de manera general, digamos que tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Más adelante vamos a desarrollar cada una de estas partes. Otra de las características de la narración es que tiene varias líneas argumentales. Al ser una narración extensa, nos va a relatar diferentes acontecimientos. Toda la narración va a girar a diferentes problemas que se van a ir entrelazando según se va desarrollando la historia. Otra característica es que va a tener varios personajes. No va a ser igual que un cuento que oscila entre 1, 2, 3, 4 o 5 personajes, sino dependiendo de la extensión y la complejidad de los personajes, una novela puede tener 10, 15, 20, 30 o más personajes. Y por último, hemos dicho que una novela es una narración extensa. Muy bien, ahora además de estas características, una novela tiene que contar con ciertos elementos imprescindibles, que son acciones, personajes, tiempo y espacio. Las acciones se refiere a los acontecimientos, sucesos, hechos que van viviendo y que van enfrentando el protagonista, personajes secundarios y personajes terciarios. Es decir, ¿qué es lo que hacen los personajes? Tiempo. El tiempo nos va a ubicar cuándo se desarrolla una novela, en qué momento se va a desarrollar. Cuando hablamos del tiempo se consideran dos tiempos. Un tiempo interno que hace referencia al tiempo en el que se ejecuta esta historia ficticia, pasado, presente o futuro. Y también hablamos de un tiempo externo, ¿sí?, que va a ubicar la novela a un momento de la vida real, como Juan de la Rosa. ¿En qué año fue escrita esta novela? Personajes son quienes intervienen en la realización, en la ejecución de las acciones. ¿Quiénes son los que van a participar, los que van a desenvolver, van a desarrollar la historia, la trama de la novela? Y por último tenemos el espacio como último elemento, que puede ser un espacio real dentro de nuestra vida o puede ser un espacio imaginario, ficticio. Es decir, el autor va a crear una ciudad,
un país, un pueblo e incluso puede crear un mundo donde se va a desarrollar toda la historia. Entonces, repetimos: elementos de la narración, acciones, personajes, espacios y tiempo. Muy bien, continuamos y tenemos las partes de la novela. Habíamos indicado que como parte básica vamos a tener una introducción, un nudo y un desenlace. Pero si hacemos un estudio más detallado de una novela, esta va a tener 5 partes, que claro, que giran alrededor de estas 3: inicio, nudo y desenlace. Tenemos una situación inicial. En esta situación inicial, los personajes se encuentran en un equilibrio, es decir, tienen una vida tranquila. La situación inicial, el autor nos va a presentar al personaje o los personajes. Como parte número 2 tenemos elemento perturbador. Es el momento en el que aparece algún evento o alguna situación que va a dar origen al inicio del problema. Parte número 3 tenemos el desarrollo. Cómo se va desenvolviendo, cómo se va desencadenando y entrelazando las diferentes acciones. Número 4 tenemos el desenlace. Es decir, cuál es el resultado o cómo él o los protagonistas van a enfrentarse ante el problema. Y por último, número 5, la situación final. En esta situación final retornamos a una situación de equilibrio. Es decir, donde las acciones, los personajes vuelven a estar en una situación pacífica, ya no enfrentados ante un problema. Como una actividad vamos a tomar el ejemplo que tenemos de Juan de la Rosa y puedes hacer un análisis de los elementos, es decir, analizar cuáles son los personajes, el tiempo, cuál es el espacio y cuáles son las acciones que se van desarrollando en esta novela histórica y que además nos relata la independencia de Bolivia. Muy bien, nos despedimos y finalizamos nuestro contenido. Hasta una nueva oportunidad, se despide su profesora Ruth Catherine Rivas Mariscal. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.